gustaría contaros un poco el por qué los cómics son tan buenos para contar la historia, para contar las cosas que ocurren a lo largo de la vida cotidiana. Y yo creo que es porque sencillamente los cómics, desde sus inicios, han sido hechos por personas que formaban parte de la gente de la calle, como nosotros. Los autores de cómics, las autoras de cómics no han sido gente diferente, no han formado parte de las élites artísticas, no han sido gente que estaba bajo el mecenazgo de grandes industriales o de aristócratas, sino que era gente de la calle que contaba lo que pasaba en la calle. Si recordamos, por ejemplo, algunas de las primeras historias que aparecen en la prensa americana a finales del siglo XIX, como por ejemplo Hogan's Alley, de Richard Fenton O'Connell, más conocido como Yellow Kid, pues nos habla precisamente de cómo se vivía en los barrios bajos, de la realidad cotidiana de esa sociedad que no salía en la prensa cotidiana, que no salía en las notas de sociedad, hasta el punto que la gente de la época, la aristocracia de la época, la vio tan mal, lo vio tan desagradable, que a ese tipo de prensa que publicaba Yellow Kid lo llamaba prensa amarilla. Es decir, el cómic siempre ha sido parte de la realidad cotidiana. Posiblemente la mejor manera de estudiar la historia es a través de los cómics. Por ejemplo, en el caso de España, si queremos estudiar el franquismo y la posguerra, posiblemente donde mejor vamos a ver reflejada la realidad de lo que pasaba en el día a día, ese hambre, esas dificultades, esos problemas, es en los tebeos de Bruguera. Series como Apolino Tarúguez en el DDT, que hablaban pues de las dificultades de un empleado con su empresario extraperlista que se dedicaba a hacer todo tipo de barbaridades a la hora de poder sacar dinero. Carpanta, que posiblemente era pues uno de esos pocos personajes que pasaban hambre en el cómic, cuando era algo que evidentemente no se podía decir en esa época. Eso lo hacía el cómic, y lo hacía porque estaba en contacto realmente con la gente de la calle, con la gente que estaba pasándolo mal, y por eso el cómic ha sido siempre un buen método. Además, no debemos olvidar que el lenguaje del cómic es un lenguaje visual, completamente consustancial con nuestra propia forma de ser, como animales visuales que somos desde que nacemos. Y en ese sentido el lenguaje del cómic pues entra como cuchillo caliente por mantequilla en nuestro cerebro y nos aporta una lectura simbólica muy rápida y muy potente. Y en ese sentido también, de nuevo, pues el lenguaje del cómic es perfecto para narrar lo que ocurre, para pasar, para contar la historia, para contar la realidad e incluso para provocar muchas sensaciones y sentimientos casi de forma sinestésica que ningún otro medio puede darnos. El cómic tiene esa gran ventaja, que es que nos acerca a la realidad desde precisamente esa sencillez de los dibujos.